Un país no es una empresa. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Inmediatamente le dije que sí. ¡No se inunda más! Nunca más me voy a pelear con Cristina. No a los malos de antes y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito. Macri, Vidal Heidi, Vidal no es nada original. ¿Correrá sangre en las calles? Un país no es una empresa. ¿Correrá sangre en las calles? ¿Habrá saqueos? ¿Cómo? ¿De qué manera enfocamos, analizamos y resolvemos esto? ¿Se puede tener algo de cordura para analizar? Es muy difícil, porque las emociones, las pasiones nos ganan. Esto es incuestionable, y más en el debate político. Silvia Quevedo es coordinadora de Barrio de Pie y percibe en su diario trajinar y en su contacto permanente donde existen las necesidades, todos conocen dónde están las necesidades, pero ustedes conviven. Ese cuadro apocalíptico, catastrófico que planteó Grabois, ¿tiene alguna posibilidad de consumarse en la realidad? Creo que hay una situación sumamente crítica, hay una situación muy compleja que tiene que ver, hay que discutir o debatir en dos planos, ¿no? Estamos hablando de una pobreza estructural que no viene solamente producto de estos últimos años, sino que viene producto de hace muchos años. Nosotros alguna vez estuvimos un poquito mejor, un poquito peor, pero la pobreza estructural no terminó. Creo que la pandemia dejó en evidencia que 11 millones de personas fueron a inscribirse porque necesitaban una ayuda del Estado. Hay 7 u 8 millones de personas que no necesitan nada. Creo que el rol de los dirigentes, de la dirigencia, de la clase política, es hoy llevar un poco de paz, terminar con las grietas y ponernos a dialogar para encontrarle la salida, porque estas situaciones que anuncian situaciones violentas, las que generalmente pagan los costos son los sectores a los que nosotros pertenecemos. Es muy duro hablar de estas situaciones porque los muertos los ponemos nosotros. Entonces, hay una situación muy compleja, pero también hay una gran responsabilidad de los movimientos sociales, de las organizaciones de la sociedad civil, para llevar un poco de paz, que es lo que hoy la gente necesita. La gente hoy necesita respuestas concretas y claras. La gente necesita trabajar, la gente necesita subirse a un colectivo y que funcione, necesita mandar a sus hijos a la escuela. Acá nadie da un salto al vacío. La gente quiere estar mejor, quiere estar tranquilo. Creo que ese mensaje que se ha dado en las últimas elecciones es algo que todos y todas debemos escuchar y poder reflexionar sobre estas situaciones y empezar a pensar algunas propuestas para encontrarle la salida a este flagelo. Daniel Salivi es intendente desde hace muchos periodos en Mendiolaza, una urbe que tiene características muy particulares porque conviven gente de condiciones económicas, podríamos decir, sobresalientes, pero también tienen sectores con grandes necesidades. Este cuadro que yo he descrito, que no es mío, sino proveniente del discurso del dirigente social Juan Grabois, ¿tiene alguna posibilidad de concretarse en los ámbitos donde usted se mueve? Yo creo que hay una preocupación importante hoy de todos los intendentes y sobre todo los que estamos en el conurbano, ¿no? Porque bien describió usted, doctor, digamos, la característica de nuestra ciudad, que son la mayoría de la ciudad colindante con Córdoba capital. Y digo que hay una situación preocupante, muy bien lo explicaba recién, porque me parece que se ha estirado la cuerda demasiado y hoy está tensa. Hoy hay una tensión, ha generado una incertidumbre, nadie sabe lo que va a pasar. En el caso nuestro hemos tenido que levantar el pie del acelerador cuando veníamos prácticamente anunciando obras o empezando a querer rearmarnos después de haber salido de una pandemia complicada que nos dejó sin duda muchísimos coletazos. Pero bueno, hoy, insisto, hay una situación complicada con los sectores más vulnerables, que son obviamente los que más padecen esta situación. El tema que, coincido en esto, que debería haber una mesa con todos los movimientos sociales,
con todas las organizaciones, con todos los gremios, porque en definitiva acá no puede pasar algo o no se puede estar incentivando a que pase algo. Porque en definitiva creo que estamos en un país que no merece esta situación. Pero insisto que se ha tensado demasiado la cuerda, ¿no? Ya vamos a volver con usted porque también está inmerso en una cuestión de carácter institucional que concierne a la representatividad de muchos dirigentes de radicalismo y también de otros sectores que dirigen intendencias, comunas en la provincia de Córdoba. Y el diputado nacional Eduardo Fernández, que ha participado en los últimos días de algunos debates en la televisión que tiene una preponderancia notable en la creación de ciertos climas en la Argentina, que es la televisión obviamente de la capital federal, no toda, pero la que algunos llaman hegemónica. Yasky, con el cual usted se puede tener algún tipo de identificación, acaba de anunciar unirse a los movimientos, diríamos, más contestatarios para la próxima protesta que se va a hacer en los días siguientes respecto a la situación social. ¿Esto qué denota? ¿Qué explica? Este enrolamiento, no digo solamente el de Yasky, utilicé el del secretario de la CTA como un ejemplo. Nosotros, el Frente de Todos, provenimos de distintas fuerzas políticas y sociales. Hugo Yasky, igual que otros diputados de origen sindical, están manifestando con esto. También podríamos hablar de Sergio Palazzo, de la Corriente Federal de la CGT. Lo que están percibiendo es una enorme preocupación del sector de los asalariados y de los que no cobran salario, que están en negro una gran parte de nuestra economía, es decir, están mal llamado en negro, sin registrar. Y están coincidiendo en el 17 de agosto junto con la CGT, las distintas corrientes de la CGT, la CTA. Yo creo que van a confluir casi todas las organizaciones pymes. Hemos estado discutiendo y vamos a adherir, porque en realidad no es un acto contra el gobierno, es un acto para llamar la atención de quiénes son los sectores perjudicados en este llamado golpe de mercado, en esta inestabilidad y en esta inflación. Entonces, cumpliendo el rol, nosotros somos mandatarios de la voluntad popular, en este caso de Córdoba, de los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba que me votaron, pero tenemos origen y hemos adherido al Frente de Todos desde una perspectiva. Y esa perspectiva fue, en el caso nuestro, desde las fuerzas sociales, tratar de solucionar esa enorme brecha que hablaba Silvia, tiene carácter estructural, pero nuestro gobierno, luego de 4 años de neoliberalismo y donde pasamos 3 años sin crecer, con disminución del trabajo, todo lo que nosotros sabemos, estábamos y seguimos estando expectantes, como lo ha dicho el presidente en un acto hoy, de que esta puja distributiva, desatada ferozmente, cruelmente, sea esta vez, tenga un saldo favorable a los que menos tienen, a los que producen, el pequeño productor agropecuario, el pequeño empresario, los trabajadores y los sectores sociales que, como representa Silvia y otras organizaciones sociales, representan ese otro sector que está sufriendo más y directamente con esto que se dice regularmente, pero que es muy hiriente en un país que le puede dar de comer a 400 millones de seres humanos. En nuestro país tenemos hambre y eso es inaceptable. Ya vamos a ver quiénes son esos enemigos a los cuales hoy los ha identificado en alguna medida el presidente. Hoy les digo, porque estamos grabando este programa el día viernes, que es el día en que ha hablado el presidente, que tenía un tono dramático en la señalización de sectores que contribuyen
a este cuadro de dramatismo que hay en Argentina. ¿Ese cuadro lo percibe Luis Bani? ¿Me toca hablar a mí? Eso es lo que le acabo de preguntar. Perfecto. No es que le toque. No, le pregunté. ¿Ese cuadro lo percibe? Sí, no, yo primero quiero hacerlo cargo. Alejandro Croce, que es el productor de este programa sangriento, que lo vamos a transformar, porque no puede ser que hablemos como relatores de esta terrible situación argentina. A la gente hablaré. No, le estoy hablando a usted. Sí, pero yo soy parte de la gente. Y le pido a usted, si está de acuerdo, que sea mi abogado defensor, si alguna palabra mía pueda llegar a ofender a alguno de los presentes. Defender no lo voy a defender, sino lo voy a moderar en su participación. No, pero como abogado penalista, estoy diciendo, si no está de acuerdo... Salvo que usted incurre en un acto delictivo en el programa. No, vamos a hablar. Acá no hay ningún tribunal, acá no hay jueces, no hay fiscales, no hay policía. Yo lo escucho a Eduardo Fernández. Me hace acordar a mi tía Anita, Eduardo Fernández. Yo sería un loco si la pusiera en un equipo de fútbol en la villa a mi tía Anita de taco alto, de muy derecho. Sería un absurdo general. Este muchacho termina siendo diputado nacional y habla de peronismo, porque así habla, se identifica con esta falsa propuesta del presidente de la Nación, socialdemócrata, pero a su vez la socialdemocracia es una doctrina que se pretende sacar a los ricos para dar a los pobres. Suena lindo, pero la palabra trabajo no existe. Es el marxismo diluido, en donde Europa y otros tantos exabruptos del presidente, que él es el representante de esta tierra que nos toca, y en la eventualidad, no sé si Alejandro Croce, por eso yo lo cargo a él, ¿cómo me va a traer a una mesa en donde este muchacho ha usurpado los espacios de cientos de compañeros peronistas capaces para defender a nuestro pueblo? Cuenta de la realidad de la miseria y la pobreza y habla de las pymes. Cuando él cierra su pyme, que era una fábrica de tortas heladas, los deja a sus compañeros en la calle y sigue sosteniendo porque ya había llegado a ser diputado nacional. Lo mismo que pasa con el presidente de la Nación. Levanta a su hijo como ofrenda a Dios y a una esposa joven que no tengo nada que opinar, pero resulta que nuestro pueblo tiene hambre, está desesperado y ya está haciendo cualquier cosa para comer. Y esa es obligación de todo militante, en donde nos ha dejado la sagrada misión individual de la responsabilidad social de defender a nuestro pueblo. Y que por supuesto Perón planteó el abrazo Perón-Balbín en el 73 y seguimos por los violentos de la izquierda, que él era uno, que dicen ser de izquierda, pero no sé, solamente quieren dinero, o de la derecha, López Rega, no permitieron esa unidad y hoy hay que reeditar el abrazo Perón-Balbín desde la cúpula de los principales líderes y acordarse del pueblo, porque el pueblo hoy no está participando. Eduardo Fernández ejerce una representación popular elegido por los cordobeses. ¿Por qué método? El método... Por la democracia indirecta. Permítame. En donde el pueblo no delibera ni gobierna. El método, el proceso de selección es un problema completamente ajeno a lo que estoy tratando de dilucidar en el programa de hoy, no las imputaciones de tipo personal. El pueblo hoy hay que guardar cierta cordura y cierto respeto. Perdóneme, por eso lo he nombrado a usted, porque una de esas, usted mismo es el acusador mío. De ninguna manera puedo participar del criterio con el cual usted enfoca la estigmatización de alguien que representa con toda... No representa a este pueblo, es la estafa. Son usurpadores. El presidente de la Nación está visto que no conduce... ¿Usted cree que el señor Eduardo Fernández es responsable de la crisis que vive la Argentina? No, pero yo no hubiera aceptado nunca. Si usted me nombra a mí médico, ¿cómo voy a aceptar ser médico si es el susto más grande? ¿Cómo va a aceptar ser diputado nacional? El primer día
Dice, no, tomen... Pero eso es una impugnación de tipo personal que usted no, tiene. No, es personal. No concierne a la naturaleza del debate. Yo he ido a Cuba, a La Habana, y dormí en la misma pieza que uno de los que él dejó en la calle en su fábrica de tortas heladas. Y resulta que esa es la representación del pueblo cordobés. Esa es la representación que a su vez representa a otro bobo, que es el presidente de la nación. Bani, no se puede estigmatizar a la gente de ese modo. Usted puede cuestionar política, por eso mismo método. Usted venido acá por esa razón. Esa es una casi yo lo tomo como una humorada. Hoy es viernes. No sé si el domingo podemos seguir hablando así. La gente está muy exasperada. Y grabó, no dijo que haya sangre. No dije eso, no. Dije que puede correr sangre. No, él dijo que entregaba su sangre como buen cristiano. Yo soy cristiano. Y ya le dijo el Papa Juan XXIII a Evita, cuando fue a Roma, que los que se dedican a los pobres terminan en la cruz. El obispo Roncalli en Roma. Sabemos que el final es la sangre y somos cristianos. No nos escapamos. Esta banda de personajes de la socialdemocracia, que son los mismos del neoliberalismo porque tienen sus mismas cajas, son los que nos han dejado en esta historia. Y este año y medio que falta, va a haber un montón de sufrimiento que hay que evitar. Por supuesto, con los métodos que dice ella, reconocer a los luchadores sociales, a los líderes naturales, y comenzar a decirle, mire, presidente, por favor, dé un paso al costado. Porque él dice que, por supuesto, dice que el peronismo hay que superarlo, que él es socialdemócrata y que los peronistas se van a enojar con lo que digo. La socialdemocracia... Usted tiene un desacuerdo con la definición política que ha dado a su participación en el mundo de las ideas el presidente de la República. Pero por favor, el presidente habla de Europa desconociendo la unidad latinoamericana. La unidad... ¿Tiene un encono por eso? No, un encono. Yo veo el no es el momento de definir a las personas por su ideología. Yo veo los ojitos de los chicos que nosotros tenemos en la villa y que quiero agradecer al doctor Yuri, que nos ha dado la Universidad Popular, y ahora a este gran amigo John Boreto, que es el nuevo rector. Pero yo le veo los ojitos a la gente que viene con vergüenza a ver si puede comer. ¿Usted cree que eso es digno? ¿Y usted cree que no hay responsables uno más que otros? Según usted no sabe si el domingo estaremos en la situación en la que nos encontramos hoy. Lo voy a dejar por un momento allí y voy a ir con Silvia nuevamente. Obviamente que voy a darle la palabra a Eduardo para que la tiene, por supuesto, no necesita que yo se la conceda en modo alguno. Pero Silvia, según la caracterización que hace del cuadro social Bani, que comparte muchas de las necesidades de la gente, este cuadro que hoy vivimos puede intensificarse a grados superlativos para dentro de algunas horas nomás. Yo siempre trato de tener la responsabilidad de una realidad muy dura, de una realidad, creo que todos los movimientos sociales, los dirigentes de los movimientos populares, estamos dedicando todos nuestros días a tratar de resolver las urgencias, a plantearle a los gobiernos de que hay una situación muy compleja y que hay que encontrarle una salida rápido. Todos los días se agudiza la situación, pero nuestra tarea y nuestra responsabilidad está puesta en proteger a la gente más humilde. Y cuando hablo de proteger, hablo de construir organización comunitaria, construir organizaciones que puedan desarrollar. Nosotros durante este tiempo... ¿No están construidas ya esas organizaciones? Este tiempo de pandemia, doctor, nadie podía decir que las mujeres que estaban al frente de esos espacios comunitarios llevando un plato de comida eran lo peor. Hace algunos meses hemos sido víctimas de agravios, estigmatizaciones, gerentes de la pobreza, choriplaneros. En Jujuy se lleva adelante una persecución a trabajadores y trabajadoras de la economía popular diciendo que somos asociaciones ilícitas. Acá lo que se ha abierto en la Argentina, también producto de muchos debates,
por el lado del progresismo y por el lado de la derecha, una discusión muy peligrosa, que los responsables de estas desgracias somos los pobres, que los responsables de esta desgracia estamos discutiendo la pobreza y en este país no se está discutiendo la riqueza. Tenemos que discutir de las cosas que realmente tienen importancia. A mí me gusta discutir de las cosas que tienen importancia. Yo no voy a discutir de nombres y de personas. Queremos discutir cómo es la redistribución de la riqueza, porque si no vamos a seguir discutiendo si hay un pobre más o un pobre menos. Salí el radicalismo. Usted me levantó la mano. Sí, No. le iba a dar la palabra de todas maneras, pero no necesita que yo lo haga. No, está bien. Justamente y acompañando un poco esto me parece, siempre me he preguntado, digamos, ¿por qué los gobiernos nacionales nunca han acudido a los intendentes? Digo esto porque en realidad nosotros conocemos la realidad y a veces tenemos la mayor cercanía y tratamos de utilizar, a su vez, al margen de los recursos que puede haber nacionales a través de los programas A los que provinciales. recurren son a los intendentes del conurbano. Y en realidad donde se puede dar más la situación, digamos, compleja. Después, obviamente, que cada provincia tiene su situación particular. En el caso nuestro de Córdoba, tal vez la situación más grave pues está en el norte, ¿no es cierto? Pero en realidad hoy digamos, nosotros conocemos la realidad de cada uno. Y a su vez, obviamente que tal vez algunos colegas no compartan esto que estoy diciendo, pero me parece que sería lo más lógico. Si en definitiva tenemos una responsabilidad, como recién hablaban, somos elegidos democráticamente, bueno, tenemos una función social que en algunos momentos de crisis como los que hoy está viviendo el país, digo, ¿por qué nunca nos convocaron a una mesa? Ahora usted, no, ha habido una convocatoria no formal, no directa, a todas las fuerzas políticas hoy somos para encontrar una solución colectiva. ¿Usted cree que el radicalismo... No sé si están los intendentes, no sé si están los intendentes en esa convocatoria. Por eso digo, nunca los gobiernos nacionales... ¿Quiénes serían los integrantes de esas fuerzas que tendrían representatividad para participar? Sumado, digamos, hoy. Al margen de los intendentes, que es razonable porque están en contacto directo con la gente. Por supuesto, creo que lo primero es los referentes políticos, porque, a ver, cuando hay una crisis, lo que menos tenemos que dejar de lado la cuestión política. No están dispuestos a participar. Bueno, para mí está mal, porque digamos, si es una situación compleja hoy... Bueno, esta es una definición muy importante, la que usted da hoy. Digo, ¿sabes por qué? Porque si no, en realidad es como que después tratamos de salir a hablar sobre algo que ya pasó. Y creo que hoy, si el momento decimos, a ver, me siento con Luis, que es peronista, se siente un radical, se siente alguien del PRO, se siente alguien del kirchnerismo, alguien del vecindario, o sacamos el país adelante o no lo sacamos, o somos parte todo en esto. Creo que esto es lo que está faltando al gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional dice, convocamos todas las partes de los movimientos sociales, alguien que venga en representación de los gremios, alguien que venga en representación de los gobernadores, alguien que venga en representación de los intendentes. Acá tenemos una mesa, doctor, que somos 5 intendentes, que somos los 5 presidentes de bloques, de los distintos bloques políticos en Córdoba. Cada vez que hay alguna complicación nos citan a los 5, el gobierno provincial. Y sin importar el color político. El modelo del gobierno provincial es un modelo apto, según usted. Y ha funcionado en la provincia a la vista. O sea, las distribuciones, por lo menos con obras, con todo. Yo soy radical, Schiaretti es peronista, pero tenemos que trabajar institucionalmente, dejar la política de lado durante 4 años. Si la gente ya lo eligió él, me eligió a mí. Ya le voy a dar la palabra a Pero Dani, creo que esa es la forma. Pero le quiero preguntar a Fernández si es el Congreso el ámbito donde tiene que haber o no un principio de celebración de un diálogo, si es posible un diálogo, pero el diálogo entre algunos que están sentados allí, que son explotadores, con los explotados, que son los trabajadores. Yo creo que el Congreso es el lugar por excelencia para el debate político. En este Congreso están expresadas casi todas las fuerzas políticas que están en el país, de los libertarios al Frente de Izquierda. Yo creo que en el Congreso está jugando sobre todo el último resultado electoral y nosotros hemos hecho reiterados llamados. Yo estoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en la de Industria, y lo escuchaba Daniel. Yo
con un radical cordobés, con el Huguito Romero. Nosotros hemos hecho muchas modificaciones, incluso teniendo en cuenta realidades de las provincias, como es el caso de la Ley de Promoción Automotriz, que le incluimos algunas reformas y en otras que estamos tratando de hacer. Nosotros, ante temas cruciales que son los que inciden fundamentalmente para el rol del Estado, el rol activo, de tener recursos, estamos totalmente bloqueados, nos dejaron sin presupuesto. El diálogo se manifiesta y con una tradición histórica de acompañar al Ejecutivo con el presupuesto nacional. Y no lo hicieron. Y cuando tratamos de discutir proyectos como el de la renta imprevista, que está en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, está planteado, la renta inesperada, fruto de situaciones como la pandemia o la guerra, se nos bloquea porque dice que creamos impuestos. Y en realidad lo que se trata es de hacer más progresivo el sistema impositivo, porque los gravados serían muy pocos. O el otro proyecto que ha aprobado el Senado, que es el de hacerle pagar a los evasores del país, los que se llevaron los dólares y podamos demostrarlo, un impuesto que nos ayudaría a pagar parte de la deuda que ellos mismos han fugado, porque ellos son también actores de la fuga, llamada fuga de capitales, permítame la generalidad. Entonces, nosotros abogamos, yo permanentemente y otros diputados del bloque estamos tratando de que esta especulación que hay, yo lo escuchaba a Daniel y coincido, hay una especulación, aún con la angustia de la gente, ¿no? Que le ha llevado a decir a Patricia Bullrich que están listos para salvar a la gente, y que es pensar en el 2023. Y parece que el 2023, aunque lleguemos en una hecatombe social, pareciera que eso es una ventaja para alguien y nosotros conseguimos otra forma. En estos días va a haber medidas y llamamientos que van en ese sentido, doctor. La respuesta que yo escucho es la misma que hace un ratito ha hecho la vocera, que acusa a todos los que manejan el dólar. Perdón, hay muchos voceros. No, vocera presidencial. Bien, para puntualizar debidamente. Hace un ratito. Bueno, yo no tengo vocero, no sé si ustedes tienen vocero. Es la vocera presidencial. Recién dice... ¿Usted es vocero de usted mismo? No, yo tengo vocero. ¿Tiene un vocero? Sí, como que no. Y además... ¿Tiene seguidores? No, vocero. Es decir, llegan a la Universidad Popular, brigadas van en la villa y atienden diferentes compañeras para las diferentes emergencias, como dice aquí la compañera. Yo he compartido con usted una cena con decanos de la Universidad Nacional de Córdoba, lo que habla de que usted está inserto en una estructura institucional donde sí lo respetan. No, sí, pero ha llegado la hora y no sé si serán... Y ahí ha sido muy moderado y a su vez reflexivo. Pero, yo en este momento, si en todo caso podemos después hacer una tertulia, tomar un copetín, después relajados, no hay ningún problema en algunos de tantos lugares hermosos que hay en Córdoba. El problema son la miseria de los pobres. Recién dice la vocera presidencial y acusa a los manipuladores del dólar. Imagínese usted, es ferretero, que ha comprado una partida grande de hierro y le dicen que vale doble y te tiene que vender al precio de la mitad. ¿Qué hace? Tiene que refugiarse en algún lugar. Estamos desesperados, toda la comunidad. Ahí, en esa desesperación lo voy a parar, tengo que ir al corte y cuando vuelva sigo con usted en el mismo momento en el que lo he dejado. Me siento excluido. No, de ninguna manera. El problema, esto no es el Parlamento, esto es televisión. Le va bastante bien con los tiempos que roba en televisión también.
¡No se inunda más! Nunca más me voy a pelear con Cristina. No a los malos Tal de como le había dicho Vani, usted estaba hablando de la adquisición que un determinado sector estaba haciendo y a continuación de eso, ¿qué era lo que quería decir? No, yo decía que en esta incertidumbre absoluta hay como una insensibilidad de nuestro pueblo y las previsiones ya no sirven. Decía el Papa el otro día que la Usted hablaba de este sector del comercio. No, el comercio, cualquiera, una persona que compra para el mes, familia numerosa, bueno, todas las organizaciones sociales no saben cómo manejar porque no tienen parámetros, porque ha empujado este gobierno nacional a la actividad privada que defiende la pyme. Vos tendrías que salir directamente a decirle. Por otro lado, la unidad supera el conflicto, dice el Papa. Y esa unidad, ¿cómo puede ser ¿La unidad de quiénes? Y en este caso está Alberto Fernández, que dice que es socialdemócrata y que se van a enojar. ¿Y qué es la vicepresidente? Y la vicepresidenta. ¿Qué es para usted? Dice el 1 de julio. Hasta ahora nunca le escuché decir nada. Le voy a decir ahora. El 1 de julio dijo Cristina que ella no lo leía a Perón, que lo leía Néstor, porque me agotaba con estos tipos. Tal es así que Alejandro Álvarez, esto me lo cuenta Guillermo Moreno a mí, que el gallego Álvarez iba al despacho de Kirchner para adoctrinar a estos muchachos que tenían mucho poder de la cámpora, pero que no entendían un carajo de nada. Entonces iba el gordo, hasta que un día no fue más. ¿Y qué había pasado? Había muerto Kirchner. Murió Kirchner y el gallego Álvarez no entró más a la casa de gobierno, porque no tienen preparación doctrinaria, no saben de qué es lo que es el peronismo. Usted le atribuyó una responsabilidad al presidente de la República a partir de su ideología, de la ideología Sí. de él. ¿Y a la vicepresidente qué responsabilidad? No, la vicepresidenta ¿Le lo atribuye alguna? Pero por supuesto que sí, ella es la que lo elige a él. Ella sabe quién era. Y sabe que lo que va a hacer también, yo no entiendo en por qué... esta crisis actual, ¿cuál es el grado de responsabilidad Pero por de eso ella? hay algunos principios apotegma que nosotros tenemos que llevar adelante. Nosotros somos una organización vertical que es el peronismo de Perón y la Iglesia Católica, la doctrina social de la Iglesia. Yo no me voy a atrever nunca. Pero eso subsiste todavía. Pero por supuesto que sí. El pueblo argentino... No, por supuesto que sí, el no sé, pueblo es una pregunta. Usted lo que pasa es que era un cuestionador del peronismo del 70 y de Perón. Y yo lo respeto, su posición. Pero no ha leído toda. A pesar que es un gran lector, no voy a cuestionar su sabiduría. Pero en este tema sí le discuto. Porque resulta ser de que en aquellos que se han formado en el peronismo, creen que levantar el puño y la venganza es una solución. Es que es lo que también se equivoca Cristina. Cuando deja y dice feminista, el peronismo con Evita, si usted lee todo lo de Evita, nunca ella se declara feminista. Para ella el amor era todo a Perón y todo a su pueblo. Cuando usted escucha, Silvia, el mercado es el responsable de lo que estamos sufriendo y padeciendo. El mercado ha aumentado el dólar, el mercado tal cosa. ¿Se representa algo de eso que se llama mercado? Mire, nos pasa algo ¿O diariamente. no necesita eso? Nos pasa algo diariamente cuando plantean nuestras coordinadoras o coordinadores o cuando tenemos alguna reunión y dicen, bueno, aumentó el dólar, ¿no? Y les pasa que las compañeras dicen, pero nosotros nunca vimos un dólar. ¿Por qué estamos tan afectados por toda esta situación si jamás nosotros pudimos comprar un dólar? ¿Por qué vamos a comprar una lata de aceite y no hay? ¿Por qué no hay azúcar? ¿Por qué Pero hay le tanto dicen a usted que el desestabilizamiento? aumento de ese dólar después repercute en una cadena de comercialización Bueno, es que ahí de los productos, ahí aunque nunca hayan tenido un dólar. Ahí está una cuestión más profunda que tiene que ver con qué estamos debatiendo en la Argentina. La gente no sabe por qué pasa lo que le pasa. Cree que es por alguna mala suerte, cree que porque su situación es personal, individual,
o porque tuvo una desgracia. Nadie entiende por qué hace 2 o 3 generaciones de personas nunca estuvieron registrados, nunca tuvieron trabajo. Nadie termina de entender el porqué. Y el porqué es que hay una explicación política en cuanto a eso. Hay una explicación de que se tomaron decisiones económicas y políticas y que hay una franja enorme en este país que no ha tenido derechos, que no sabe lo que le pasa. ¿No ha tenido o no tiene? No ha tenido y no tiene derechos. Todavía no tiene derechos. Todavía hoy damos cuenta de personas que viven en casas con techo de nylon, paredes de madera y piso de tierra y no tienen agua potable. Pero que hay un programa, doctor, hay un programa que acepta esta socialdemocracia, lo mismo que el neoliberalismo, que va a haber un 25-30% de pobres. Nosotros los peronistas no aceptamos un solo pobre en nuestra nación. Es ahí donde quiero saber como intendente si hay esos programas. No, lo que pasa, yo en esto creo y considero que hace falta una política de Estado, digamos, para tratar justamente este problema que lo venimos trayendo desde ese año y que se ha complicado, sobre todo en los últimos años, que es el tema de la pobreza, o la indigencia o la familia y las características que vive. Programas puede haber hasta municipales, provinciales, nacionales. Hoy hay distintos programas. Lo que pasa es que no están atados a esto que recién le mencionaba en el bloque. Digo, yo me acordé justo de los planes jefe y jefa de hogar. ¿Quién tenía la responsabilidad? Nosotros. Entonces eso hacía que una cadena en donde se empezaban a trabajar, porque era generar, no era la dádiva, para que esté esperando los 30 días a ver qué recibe. Ahí está la diferencia. Si aunque sea va a decir, che, le vamos a dar 4 horas para que trabaje, sea a la mañana, a la tarde, se siente bien la persona también. Eso es parte de la dignidad. Por eso digo que hace falta una política de Estado que incluya dignidad, trabajo, educación, la salud. Pero tenemos que estar todos tenemos que ser parte de esto. Todos los que tenemos responsabilidad, que conocemos esa historia. En Córdoba tuvimos una experiencia, permítanme que les cuente, que fue muy importante previo a la pandemia, con más de 400 trabajadores de la economía popular. Se puso en funcionamiento una articulación con el gobierno provincial para mejorar las escuelas de los niños que concurren en nuestros hijos. Los trabajadores de la economía popular pintaron, arreglaron las escuelas para que nuestros hijos fueran a esas escuelas. Con la Municipalidad de Córdoba mejoramos hogares de día. Esa articulación del Estado, trabajo, en vistas de la educación, son cosas que hay que pensar de cómo encontramos esta salida. Para nosotros el trabajo es un ordenador. Eduardo, en muchos sectores existe la idea de que el gobierno es impotente para abordar la situación. Es como si estuviese paralizado. Yo creo que hay que aclarar algunas cuestiones. Lo macroeconómico, porque si no vamos y le decimos al comerciante, está el dólar, el Estado... Esa cuestión que hay que aclarar, ¿cuál sería? Fundamentalmente, primero que hay causas estructurales. Nosotros que tenemos algunos años sabemos que venimos con lo del dólar y cómo influye las devaluaciones en los precios internos. Entonces, no tratar de que sea una solución simple aceptar una macro devaluación porque se lleva a precio. Pero acá han sucedido cuestiones también mundiales, entonces dice, ponen la excusa de la guerra, le vamos a poner números, porque las fuerzas que están en el gobierno tienen la obligación de decirle al pueblo qué es lo que pasa. En el primer semestre de 2021, nosotros importamos en combustible 2.280 millones de dólares. A marzo, el primer semestre de este año, nosotros importamos 6.670 millones, es decir, triplicamos. Nosotros no aumentamos el precio del combustible a nivel internacional. Es una situación de guerra que hay en el mundo y que hoy ha determinado que con un problema, un incendio, que hubo una planta en Estados Unidos, una de las mayores del mundo, del gas licuado, ha hecho que aumente el precio. Para que nos demos idea, de 3,5 el BTU, vamos a pagar $50 el BTU del gas licuado que tenemos que importar. Si no hacen paro los
del campo porque decía que no había gasoil, con un desconocimiento también de la estructura de combustible. Pero decirle una cuestión, no podemos igualar, todos son culpables. En este momento, dicho por los presidentes de la Cámara, en este caso la de aceitero y la de cereales, hay 25 millones de toneladas de soja sin vender. Eso es aproximadamente, hoy el presidente dijo 20, entre 15 y 20 mil millones, depende cuál sea el precio de comercialización, de dólares, 15 mil millones de dólares. A ver, para que nos demos cuenta qué es esto, en derechos de exportación, o sea, lo que se le llaman las retenciones, son 3.600 millones de dólares que han dejado de entrar al fisco. Estos son 475 mil millones. Entonces después encontramos a Juntos por el Cambio, a los liberales, diciendo ustedes no cuidan el equilibrio fiscal, pero queremos hacer algún control sobre esto y ponen el grito en el cielo. Y otros datos es que se dice ustedes reendeudaron al país, tienen 8 deudas con el FMI, una tremenda mentira. Mire, con los equipos nosotros hemos hecho y determinado, le digo, muchachos, veamos esto, porque la mayoría está en pesos. Nosotros hemos bajado de diciembre de 2019 a marzo de este año casi el 10%, el 9,7% el total de la deuda pública de Argentina, con una característica, doctor. Nosotros debíamos el 70% en dólares cuando dejó Macri el gobierno, y ahora estamos en 54 y pico, 55% póngale. Esto da independencia. Lo que está sucediendo en el mercado interno es lo que ha existido siempre en la Argentina. Entonces no podemos hablar de pobres y ricos porque los pobres no tienen soja, los pobres no tienen dólares. Yo le voy a dar la palabra. Y me parece que simplificar es ser cómplice de esta situación. Simplificar es ser cómplice. Entonces se larga cualquier verdura al mercado y en realidad no están interesados en solucionar. Porque hay algunos que han vivido años, sectores ricos que se apoderan, y otros sectores que hacen de la existencia de trabajadores en negro y otra situación de no producción y no nos pueden ofrecer un cambio. Escúcheme, yo lo escucho, él me hace recordar a uno de los principios... A usted le han enseñado, dijo. A mí me han enseñado, así comenzó... Cuando un contador me hace un montón de números, yo he tenido algunos socios contadores, y me dice... Los datos que ha dado Fernández son muy específicos. No, sí, un montón de muy lindos números. Y cuando me enseñaron que cuando el contador da un montón de números, yo le digo, no entiendo. ¿Me puedes repetir? Y me explica de vuelta. Y le digo, mira, no entiendo. A la tercera vez es que te están cagando. Porque resulta que el contador, que tiene, recién explicó el rector, está estudiando... No, quiero aclarar, en un programa que estaban grabando que sale el domingo, porque usted le habla a la gente... Yo no tengo frontera. No, usted le habla a la gente recién, acá no estuvo recién el rector. La realidad es superior a la idea, dice el Papa, y a las ideologías. Uno quiere pensar como quiere pensar. ¿Cómo salimos de la situación? ¿Cómo salimos? Primero... ¿Usted no le cree todos los datos que le acaban de brindar? ¿Qué sé yo qué es lo que está diciendo? Si en realidad, como dice ella, la gente no ha visto un dólar nunca. Está bien. Entonces, ¿qué vamos a estar hablando sobre comparaciones cuando el dólar hoy está a 3.44 y hace 20 días estaba a 200? Casi se ha duplicado. O sea, los bienes suyos es la mitad. Los bienes que usted tiene... ¿Por qué no le instruís a los televidentes decirle qué dólar? Porque no es lo mismo. No, el billete. No, que es el dólar, es el dólar ilegal. ¿Sabés cuánto? El billete. No, ¿sabés cuánto? Pero a ver, vos que sos dirigente social, ¿sabés cuánto dólar blue se
comercia por día en Argentina? Sí, 3 millones. 3 millones. Bueno. ¿Cuánto es el dólar oficial? No sé, yo los tengo acá. 1.200 millones de dólares. ¿Cuánto el dólar financiero? Pero, ¿cuánto el contado con liquidación? Vos le estás haciendo el juego nacional. a los especuladores, porque entonces para vos el dólar es ese, entonces te igualás a los delincuentes. Si todos saben que el blue es ilegal y también sabe el presidente, y no dejemos que esa ilegalidad siga ocurriendo. Hoy en día nadie te está escuchando. Nadie te está escuchando que el blue es ilegal. Todo el mundo va a comprar. Que en definitiva, para que la gente entienda... ¿En dónde? ¿La farmacia? ¿Sabes lo que quiere la gente? Que usted una definición sobre cómo salir de la situación. Bueno, me interrumpe. No, le interrumpió adecuadamente para para contribuir al debate. Tenemos que hablar, como bien dice acá, tenemos que dar un abrazo fraternal. Entonces, yo soy capaz de dar un abrazo a él, pero por favor, resignemos los privilegios. Primer tema. Segundo, pongamos... ¿Quiénes son los privilegios? ¿Quiénes son los privilegios? El primer privilegio es que el presidente de la nación no está conduciendo, está perdido. Y su compañero... ¿Pero eso es un privilegio? Pero eso no es un No, privilegio. renunciar a los privilegios de ser el presidente de la nación. Debe dejar de ser el presidente. Por supuesto, ahora, en este momento. Bueno, eso que se ve que desde el comienzo estaba en su cabeza. No, pero se está usurpando, como dicen muchas compañeras de Cristina. Sí, fue elegido. Y Cristina tiene que venir a pedir perdón. Me equivoqué con este bobo. Y en Córdoba también me equivoqué con otro que se llama Eduardo Fernández. Necesitamos otros luchadores pacíficos de organización, porque la política hay que elegir, formar, organizar y conducir. Acá llega al último, cobra y hablas pausadamente con un montón de números. Tanto usted como Fernández me merecen el máximo respeto. No, yo también. No, me merecen el máximo respeto. Luchan desde distintas perspectivas y distintas formaciones. Escúcheme, pone Gioja, que guardiguero está totalmente imputado para mí para siempre, lo nombra presidente del Partido Justicialista Alberto Fernández. ¿Cómo va a ser eso? Usted sabe que la mayoría de la gente que lo está escuchando no sabe quién es Gioja, antiguo gobernador de San Juan. Sí, pero el que... nos estamos yendo del programa. Interventor. No, estoy diciendo que la socialdemocracia, como el neoliberalismo, tienen que dar un paso adelante y dar lugar al pueblo argentino. Y el pueblo argentino hoy... Mire el productor ahí. Dentro de unos meses tenés posibilidad de presentar una lista. Me tengo que ir. Y no he podido preguntarle salir sobre la reelección y el radicalismo. Pero la próxima lo hablamos. Hoy era más importante. Con todo gusto. Sí, la reelección, están ahí. Chuflito. Macri, Vidal.